Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Asimismo, se replica a través del cable y todas las operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y con Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias y comentarios del presente programa. Sin duda, mi querido Luciano, ¿cómo estás en primer lugar? Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, felizmente. Bueno, creo que la crisis política que hoy sumerge al país entero, que curiosamente tiene como epicentro no el Congreso, no el gobierno, no los ministerios, ni siquiera la opinión pública o la población, sino tiene como epicentro, como espacio, instituciones que de acuerdo al régimen constitucional y democrático deberían estar exentas de la influencia política, del tráfago político, y por el contrario vemos como, por ejemplo, el Ministerio Público el día de hoy es una arena de disputa entre poderes, una lucha política atroz por el control del Ministerio Público, usando todos los recursos, violando todos los procedimientos, rompiendo el marco legal y constitucional. ¿Te das cuenta? Ese es un poco el escenario que tenemos el día de hoy. Y lo que habría que decir, ya para empezar a conversar, es que habiendo recordado un año de la victoria democrática del Perú frente a un intento de un golpe de Estado por parte del gobierno de Pedro Castillo, que era un gobierno sin duda antirrepublicano, un gobierno que quería destruir los fundamentos de la libertad y la democracia, a un año de ese proceso asistimos a una suerte de vuelta de tornas, de giro de timón, un viraje, un recodo importante, donde los caviares que fueron derrotados conjuntamente con las izquierdas radicales hace un año, el 7 de diciembre, vuelven a tomar iniciativa y lo han hecho ni más ni menos que habiendo logrado desplazar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y logrando capturar el Ministerio Público, ¿no? Y esto que ha sido un acto atroz desde el punto de vista del procedimiento, puesto que la señora Benavides está imputada de casos de tipo penal, que estaban siendo investigados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Y hasta donde sabemos, la Junta Nacional de Justicia es un órgano administrativo, no tiene competencias jurisdiccionales, no puede evaluar la comisión de delitos o no. Sin embargo, se ha zurrado en esto y ha decidido suspender a la señora como si se tratara de una falta disciplinaria. Ella no ha cometido ninguna falta disciplinaria, no ha cometido ninguna falla administrativa, ¿te das cuenta? A ella la están imputando por cosas que tienen que ventilarse exclusivamente en el Poder Judicial. Y aquí se viola también una regla de oro del sistema político, democrático y constitucional. Dice el artículo 139 de la Constitución, inciso 2, ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes en un órgano jurisdiccional, ni interferir en su función. Esta es una de las garantías más importantes de la administración de justicia. O sea, cuando un caso está judicializado, ya no hay capacidad alguna para que intervenga ni la municipalidad, ni el ejército, ni el ministerio, ni el gobierno, ni el Congreso, ni nadie. Es un caso que ya está siendo conocido, visto, analizado, tramitado por el Poder Judicial. Y es evidente que en este caso se han zurrado en eso, y esa es la comisión pues, de la falta grave. Aquí se está violentando un artículo de la Constitución y por eso, y con esto quiero terminar, es una profunda decepción para los demócratas del país que el Congreso, una vez de modo cobarde, sobre todo a través de la maniobra que hace el presidente Soto, del partido de César Acuña, que hay que recordarlo 1000 veces, ¿no?, haya maniobrado para que el tema no se vea. Y como la próxima legislatura es en marzo, el tema pasa a marzo. Y de aquí a marzo, quién sabe qué cosa pasará. ¿No te parece? Sí, sí, sin duda, Ángel. Tú mencionas este hito del 7 de diciembre del año pasado, del golpe de Estado de Castillo,
frustrado, felizmente. Y yo pienso, a lo largo de este año hemos estado en una suerte de marasmo después de que vinieron las revueltas y todo eso. Sí, se frenó, ¿no? se aguantó. Y de alguna manera todo el mundo quería sostener la gobernabilidad y darle un espacio para que avance este gobierno. Pero evidentemente, mientras estábamos preocupados que si viajaba o no viajaba Dina Boluarte, que si tal cosa o tal otra, temas menudos y domésticos, evidentemente la caviarada ha venido armando este golpe que ha dado contra el Perú, ¿no? Institucional, y que... Dicen que desde el mes de mayo lo venían trabajando. Eso está clarísimo, ¿no? Porque esto no ha sido una cosa de última hora. Esos trabajos que ha hecho la fiscal Barreto, la policía, Conchado, con la policía, las fotos que se ven. El chuponeo. Todo eso ha tomado varios meses, es decir, hay una inteligencia detrás que ha manejado esto, muy bien manejado para sus intereses, y nos ha llevado a arrinconar a la legalidad, a arrinconar a las instituciones, para retomar el control de todo por los sectores caviares, ¿no? Entonces, esto nos debe preocupar, porque si es algo también estructurado, probablemente haya más pasos en lo que viene por delante, que ya estén bien planificados, y también juega un papel importante organismos internacionales como la Corte Interamericana, que cada día emiten más pronunciamientos sobre el Perú, ¿no? Y por supuesto con la caja de resonancia de los medios caviares, la República, la gente de Odebrecht. Es todo un tinglado que les ha tomado varios meses, como tú recalcas, desde el mes de mayo probablemente, y que para mí es muy preocupante. Es que esta es la recuperación política por parte de los sectores vinculados al Foro de Sao Paulo y todos sus aliados, bajo distintas modalidades y formas, ¿sabes? Porque el Foro de Sao Paulo no es un bloque monolítico ni homogéneo, pero sí están de acuerdo en distintas maneras de erosionar el régimen republicano y debilitar la democracia, o mejor dicho, darle a la democracia una falsa interpretación que le permita que determinados intereses que ellos promueven, que no son universales, que son cuestionables, que son de parte, el tema del aborto, el tema de la ideología de género, para nombrar solamente algunos, pero también la visión ecológica que ellos tienen, la visión que tienen hoy día, donde el poder político fundamentalmente está reposando en las instancias judiciales, jurisdiccionales, más que en los órganos de representación. Todos estos mecanismos, que en este caso son los que impulsan, es una respuesta internacional. Y la verdad que nosotros el día 7 de diciembre del año pasado habíamos conquistado una victoria muy importante. Ahora, claro, la victoria tenía como resultado práctico la asunción de la señora Boluarte, vicepresidenta, parte del problema. Ella durante un año, 4 meses y casi 20 y tantos días, o sea, ella estaba el 97% del régimen castillista, sí, claro, al lado de él, destruyendo la democracia. Y siendo parte activa de los consejos de ministros descentralizados, donde cantaba, siendo vocera del gobierno. Claro. No, hasta que unos días antes, simplemente quitó el cuerpo. Ella renunció porque asumió a la señora Chávez que no le gustaba, se quitó y esperó el momento. Y claro, yo no me arrepiento de la salida constitucional porque era lo loable, pero sí creo que hubo una confianza equivocada e ingenua por parte de las fuerzas democráticas en confiar en este personaje. ¿Sabes por qué lo digo? Porque mientras el Congreso la ha defendido, la ha sustentado, ¿no? Y las fuerzas democráticas hemos hecho filas contra la subversión que se produjo a fines del mes de diciembre, enero, febrero y marzo del año pasado. ¿Qué es lo que tocaba, no? ¿Qué es lo que tocaba? No había otra hemos cosa. Cumplido nuestro deber democrático, no podíamos nosotros sumarnos a esas algaradas que planteaban la destitución, ni considerar que la señora Boluarte, a pesar que sabemos quién es políticamente, no era en este caso una usurpadora. O sea, hemos actuado correctamente, pero esto implicaba una cosa más fina, más elaborada, que parece que los que tienen hoy día una representación política en el campo democrático no la perciben. Ellos como que son de blanco y negro, y esa, la política no es blanco y negro. Entonces, la señora está bien, había que sustentarla en cuanto presidenta, pero había que amarrarla para que seguir profundizando la lucha democrática, y eso implicaba ir desmoronando, derrocando los fundamentos que le habían dado poder al régimen de Castillo con Boluarte, ¿no? Había que desmantelar el castillismo y el boluartismo de esa época,
y eso implicaba entonces seguir, por ejemplo, quebrando el terrorismo inicial que se gestó en el sur del país, pero también el poder caviar que había quedado, digamos, resentido y golpeado, pero que no había sido en absoluto aniquilado. Ajá. ¿Y qué sucede? Cuando tú no procedes a una purga total, el mal que queda ahí reducido, con el tiempo va a crecer y pasa a la ofensiva. Y eso es lo que ha sucedido en este tiempo, creo yo. Lo que ha sucedido es que el cáncer ha vuelto a crecer, tomando la definición de nuestro amigo Blume. Claro, ¿no? el cáncer crece porque no lo has combatido a fondo. No se quitó, no se terminó. O sea, se ha dejado células cancerosas ahí vivas. Claro. Y una célula cancerosa es lo que ha pasado en el Ministerio Público. Ahora hay algunos actores, Ángel, que habría que analizar, por ejemplo, el silencio de Fuerza Popular, ¿no? La participación del partido de Acuña y de su gente en el Congreso, ¿no? El papel, bueno, acá sí hay que rescatar el papel de Montoya y de Muñante, sí, que han actuado correctamente. El día grupo de ayer. pequeño, pero por lo menos Coherente, ¿no? No podemos acusarlo de ser inconsecuentes. Ellos han actuado como corresponde. Quizás no han tenido habilidad para trazar un cuadro de alianzas más efectivo, más eficaz. La fuerza, ¿no? No tienen la fuerza, probablemente, pero sí hay que hacer un deslinde con otras fuerzas que han callado, o peor como Acuña, que se han comprometido a este fraude vergonzoso del día de ayer, viernes, donde han permitido que se cierre la legislativa sin ver el punto de la Junta. Ni siquiera discutir el tema de la Junta, no, claro. Ni siquiera discutirlo. Ya no hablo de votar, sino hablo de discutirlo siquiera para un poco que quede ante la opinión pública las maniobras que se ha venido realizando. Pero yo quería preguntarte algo más. Hablando de cáncer, efectivamente, que es una definición que utiliza nuestro amigo Ernesto Blume, las células cancerosas han estado en el Ministerio Público. Y ahí yo creo que ha habido un defecto de administración y de política de la fiscal Benavides, que no logra pues hacer lo que está haciendo hoy el interino. Hoy día hay un interino, no sé si lo has visto, sí. Villena se llama, el interino. Es un interino, que más se define interino, porque está por 6 meses, en cualquier momento cambia la investigación y puede dejar su puesto. Sin embargo, se aboca a una reorganización total del Ministerio Público, que no le corresponde a un interino. Pues, ¿no? Inclusive ha planteado algo más, reformar la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Te das cuenta? Entonces, mira tú la proporción. Un interino que busques atrás. ¿Y para qué lo hace? Para tener el control, para limpiar. Cuando él pide la renuncia de todos, claro, está buscando hacer lo que no hizo Benavides. O sea, una limpieza absoluta y poner a caviares desde la secretaria hasta el telefonista y el chofer. Claro, Patricia Benavides se durmió en sus laureles, ¿no? Se durmió, creyó que podía manejar a caviares. Todo, sí. Este infame de Villanueva, que es un infame, que hoy día escuchaba a Jenny Vilcatoma decir que de repente es hasta un infiltrado, que probable, se ha prestado para esto, que inclusive es un tipo que ha dejado huella, pues, porque tú la coordinación no la pones, no la dejas escrita en el documento, en el WhatsApp, claro, ¿no? Es dejar una huella, y todo el mundo sabe que hay chuponeo y que uno tiene que cuidarse. Entonces, o es una ingenuidad o es justamente una provocación para generar lo que ya todos hemos visto acá, ¿no? Eso es. Entonces, mira tú cómo son las actitudes. Los caviares entran a matar, fumigar, van a echarle fuego porque quieren capturar el organismo. ¿Te das cuenta? Con un interino. Y la señora Benavides que tenía todo en sus manos para hacerlo. Y además, luego del fracaso de Sánchez, de Zoraida Ábalos, en un escenario donde la población le reprochaba a estos fiscales no haber hecho nada contra Sánchez, ella debió inclusive provocar los cambios en la propia recomposición Patricia Benavides un respaldo popular enorme. Un enorme respaldo popular. Que lo está se perdiendo. La considera heroína en la lucha por la democracia, cosa un poco extraña, pero real. Así se la consideró y acaba al año justamente en una enorme frustración. Entonces, esto merece un análisis de fondo para ver cuáles son los errores que cometemos los sectores democráticos. Exactamente igual pasó el año 18. El fujimorismo, el APRA y los sectores democráticos en el Congreso, acuérdate tú, depusieron a Kuczynski, ¿ya? Y ungieron a Vizcarra.
aparentemente Vizcarra iba a ser manejado por estas fuerzas políticas, Claro. y los caviares, a través de sus porque medios, recuerda tú- deploraron y se sintieron derrotados. Recuerda tú que el principal actor de todo esto fue Villanueva, Villanueva, que sí. iba a Fuerza Popular, iba a LAPRA, se reunía con todas las bancadas. Él, Sí, de alguna sustituyó en la iniciativa, sustituyó incluso a los propios fujimoristas. Sí, claro. Y entonces tú podías prever un gobierno que iba a estar más en la línea de Fuerza Popular, un gobierno donde Keiko iba a tener protagonismo, los fujimoristas también, ¿no? Y no pasó más que 3 meses, abril, mayo, junio, julio, donde el lagarto saca las garras y cambia las alianzas. Así Entonces, con los caviares que se habían opuesto al ascenso de Vizcarra, que habían defendido a Kuczynski, ¿no?, hacen una nueva alianza. Y el debut de esto es los Cuellos Blancos, ¿no?, contra Chávarri. Se desata en una guerra por capturar la fiscalía, ¿no? El Consejo de la Magistratura. Y destruyen el Consejo de la Magistratura a partir de algunos audios de modo express. Mira, no es que sacan al Consejo Directivo, destruyen el organismo. Mira tú hasta dónde llegan los caviares. Aquí quieren censurar a los directivos. Claro. Si censuran a la actual junta, ¿qué cosa es lo que pasa? Vienen los suplentes. Hay un grupo de suplentes que fueron elegidos. La mayoría son caviares, ¿ah? Ahí hay un par de personajes que merecen nuestro respeto, pero la mayoría son caviares. Eso no significaba que la junta iba a cambiar mayoritariamente de orientación. Pero los caviares destruyen, disparan a matar. Primero disparan y después preguntan. Siempre tienen los dos cañones, ¿no? Porque para un lado es una cosa, para el otro lado es la otra. Ahora tú has mencionado este cambio de alianzas. De alianzas de Vizcarra, y yo me pregunto, en esta circunstancia que los caviares están repotenciándose, ¿qué hará Dina Boluarte para sostenerse? ¿No repetirá la misma estrategia? No, ya lo está haciendo, que es lo peor. O sea, eso lo ha venido haciendo. Mira, sí es cierto que desde el mes de mayo, o sea, la señora sale de la crisis apuntalada por las fuerzas democráticas, entre ellas Renovación Popular. Así es. Que respaldan, es mejor respaldarla. Nano Guerra saca de la agenda el adelanto de elecciones que se había aprobado el 20 de diciembre, o sea, 2 semanas después del... Faltaba un segundo pleno y ya está. Era un segundo pleno que debía realizarse en el mes de enero, febrero. Sí. Lo sacan con un argumento tonto de que hay que, en lugar de que el mes de abril es muy... No lo sacan para quedarse, sino lo sacan para adelantar. No, tiene que ser en octubre, tiene que ser en diciembre, en julio. Se pusieron maximalistas y al final no consiguieron nada. Y entonces se dio. Bueno, ahí se generaba una alianza que algunos llamaron, pues, fujicerronismo. El hecho que el Congreso respalda, pues, a la presidenta, que tampoco quería irse bajo ningún concepto. Entonces, ahí se da una comunión de intereses. Y López Aliaga también la sostiene, ¿no? Pero mientras está haciendo esa, ella está autorizando a la policía, que depende del comando de la Policía Nacional, que a su vez depende jerárquicamente del Ministerio del Interior, y el ministro de Defensa es parte del equipo de Boluarte. Esta gente está autorizando, le está dando luz verde a una investigación ilegal, porque ahí ha habido chuponeos, ha habido seguimiento, ha habido fotografías, ¿no? Han ido preparando las cosas, inclusive donde no solamente quieren implicar a Patricia Benavides, sino a las hermanas. Han resucitado el tema de sacan a un criminal, a un bandido de la cárcel, y sale a declarar de que la hermana de la Benavides, ¿no?, ha recibido una plata determinada. O sea, como dijo... Se parece a los Cuellos Blancos. Totalmente. O sea, y ese audio absurdo en que ella le dice no me pongas a esta porque es ociosa, lo ponen como un argumento, y efectivamente, ese es con el Callao, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, aquí ya no solamente es Patricia, son las hermanas, es el clan Benavides, es una mafia gigantesca que ha capturado el Ministerio Público. Y la palabra mágica, ¿no? Organización criminal. Claro, organización criminal. Y entonces, pero hay que subrayar esto. Esto es posible porque la policía le ha dado el sustento a una traidora como es la Barreto, que tenía la confianza de la señora. ¿En qué momento se rompe esa coordinación? Ese es creer en los caviares, confiar en los caviares. Por favor, si nosotros queremos hacer una reforma política de verdad y que la decencia vuelva al Perú,
tenemos que desconfiar del caviaraje en todas sus variantes, en todos sus pelajes. Eso está absolutamente demostrado. Darle ni un milímetro, porque ahí donde ponen un pie empiezan a parasitar. Alan García confió en los caviares y terminan matándolo. ¿Quién más? O sea, ha habido ese tipo de actitudes que revelan, caramba, un grado de ingenuidad absoluta por las fuerzas democráticas, un grado de actitud bisoña, de aprendiz, torpe. Ya podríamos hablar, Ángel, de una lagartización de Dina Boluarte. Te voy a decir por qué. Porque sí ya ha permitido, desde el mes de mayo, entonces esto ha venido caminando. Ella sonreía, se aplaudía, y los congresistas sí la aplaudían y no veían esto, tampoco lo vio la Benavides. Por eso que la Benavides la van a cambiar a la señora y ella dice, no, espérame hasta el día 7 que yo quiero recibir una distinción. Y el mismo 7 en la madrugada están haciendo la intervención. Ella ya desesperada la destituye en la madrugada, desesperada saca de la manga las denuncias contra Otárola y contra... Que ya es que son refritos, un manotazo de abogado. Manotazos de abogado que no van a prosperar y no tienen ninguna vigencia con este Congreso. Entonces, eso es algo que, mira tú, tenemos nosotros que evaluar qué distinta forma de entender la realidad por un lado y actuar sobre ella. Ahora hemos llegado a este punto en que nos preguntamos si ya es una lagartización, por usar este neologismo, digamos, el de Boluarte, y yo quería poner sobre la mesa otro tema, ¿no? Ayer lo escuché a Fernán Altuve en una entrevista diciendo que incluso él veía la posibilidad de un cierre del Congreso para hacer elecciones congresales y fortalecerse, Boluarte, dar un paso. Tiene razón, más porque él veía como que hay un equilibrio, un equilibrio muy inestable, muy frágil de poderes, ¿no? Entonces, claro, es inestable el gobierno, el Parlamento es inestable, incluso el Poder Judicial también es inestable. Entonces, para que se produzca un nuevo acomodo, es necesario que alguien muera. Claro. ¿No? Entonces, la gente está harta contra todos, y entonces el problema está si Boluarte tiene la sagacidad y la falta de escrúpulos para trasladarle todo el descontento hacia el Congreso. Que no es difícil hoy en día. Y eso creo que se va a potenciar con el rol de... Pero creo que eso lo vamos a ver, no sé, ya estamos llegando a la segunda parte del programa. Vamos a conversar ya sobre qué va a pasar después, cuál es el horizonte que nosotros vemos para el año 2024. Entonces, hacemos un alto y pasamos a los comerciales. Volvemos en unos instantes, amigos, con su programa Conversando con el Perú. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Tu empresa necesita un lugar con lotes industriales, un lugar como Macrópolis. Fináncialo a tu medida y múdate al mejor parque industrial del Perú, ubicado estratégicamente en Lurín, a solo 10 minutos de la Panamericana Sur. Obtén tu lote industrial con el tamaño ideal para tu empresa. Contamos con financiamiento directo de hasta 12 meses sin intereses o hasta 48 meses con una TEA del 11%. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. ¡Con ganas, con fuerza! ¡Me falta amante!
Ay, mis reinitas, terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave, porque es la más rica, suavecita, y su pote la hace fácil de untar. Pásame la Manti. Hay una manera Calel de vivir la vida para la buena salud de tu cerebro, músculos, huesos y corazón, reforzado con proteína de huevo. Dale Calel a tu vida, el superalimento. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único, impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Amigos, estamos de vuelta en nuestro programa Conversando con el Perú. Y antes de irnos a la pausa, Ángel, especulábamos un poco sobre lo que puede venir en adelante, ¿no? Nos planteamos la posibilidad que ya algunos analistas están viendo de que Dina Boluarte necesite fortalecerse y necesite algo que concentre favoritismos en torno suyo, y que una de esas posibilidades sería, ya que estamos en un escenario parecido al que tuvo el lagarto Vizcarra en su momento, ella emprenda un enfrentamiento contra el Congreso que podría llegar, en un caso extremo, al cierre del mismo, para tomar la simpatía de la gente, echando todos los males sobre el Congreso, y convocar elecciones que le darían un respiro de varios meses y tal vez hasta terminar el periodo. Sí, tienes razón, porque mira tú, aquí hay ciertas características que se repiten con la coyuntura del año 2018. Muy parecido, ¿no? Es muy parecido porque hay una campaña, en este caso ahí se logró tumbar al fiscal de la Nación, Chávarri. Los caviares con Zoraida Ábalos y Sánchez capturan el Ministerio Público, empieza una persecución feroz contra todos los dirigentes de la oposición, el Congreso se asusta. Pero mira tú cuál fue la mecánica. A pesar que el Congreso tenía mayoría fujimorista, ¿no? Y había, digamos, cuadros con mayor competencia, digamos, estaba la bancada del APRA,
había congresistas como Cheput, Víctor Andrés García Belaúnde, gente que tenía mucho más peso. Sin embargo, la ofensiva... Del Castillo, Mulder. Claro, la ofensiva que se hace desde la prensa, ¿y de qué cosas se los imputa a ellos? De la comisión de crímenes y delitos, ¿te das cuenta? Porque el tema de los cuellos blancos tenía como epicentro el Callao, se extendía al sistema jurisdiccional, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Aprovecharon para limpiar de todos los jueces que podían ser distintos, algunos vinculados a la APRA, otros no. Lo hicieron en el Ministerio Público, la captura fue más fuerte, pero también pusieron en una posición de rodillas al Congreso. El Congreso, para salir de su culpa, liquidó rápidamente el Consejo Nacional de la Magistratura en un tiempo sumario, muy rápido, y prácticamente se puso detrás de Lagarto Vizcarra para no soportar la andada, porque la campaña era más o menos que los jueces estos investigados y fiscales conversaban con los parlamentarios. Sacaron unos audios donde estaba Mauricio Mulder y otros parlamentarios. Acuérdate tú que que fue ministro de Justicia y alcalde de San Miguel, Eresi, lo votaron por una conversación que había tenido justamente con Inostroza, sí, a propósito de unas consultas más bien técnicas profesionales, ¿no? Increíble. Pero eso fue suficiente para sacarlo, y entonces se creó la sensación de que esta corrupción en el Ministerio Público, en la Fiscalía, donde Caracol era el articulador, se extendía también a los parlamentarios. Los parlamentarios aguantaron, pero se debilitaron tanto que el año siguiente ya no tuvieron fuerza para la arremetida por parte del vizcarrismo, el cual terminó cerrándolos ante una incapacidad para poder defenderse. Un año después se produjo el cierre del Congreso como consecuencia casi directa de este golpe que significó los cuellos blancos del Callao. Y era, Ángel, para que recuerden nuestros oyentes, un Congreso mucho más fuerte que este. No, Fuerza Popular tenía 52. Sí. De los 73 congresistas con los que inició su periodo, luego de los Avengers y todas las crisis que tuvieron, le quedaban 52. 52 votos es muy potente, una bancada con 52 votos. Más el APRA, más Acción Popular con Víctor Andrés. Con Vitocho, más la gente, algunos de los que fueron de Fuerza Popular y que estaban con Olaechea en una nueva bancada, que también votaban juntos. ¿No? A pesar de le permitió recuperar el Congreso con Olaechea. Claro, y a pesar de esa fuerza que se tenía, ese Congreso terminó de rodillas frente a Vizcarra y terminó siendo encerrado en un golpe de Estado. Ahora imagínate el Congreso que tenemos hoy, con toda esta mediocridad, corrupción, cobardía que lo caracteriza, salvo muy honrosas excepciones de las cuales ya hemos comentado en alguna ocasión en este programa, frente a una potente arremetida caviar de la mano con Dina Boluarte, el Congreso sería arrasado. Por supuesto que sí, porque desde el gobierno van a dar preventivas. Estoy convencido que están repitiendo el escenario donde captaban congresistas para que voten o no voten de acuerdo a la conveniencia, te damos tantas obras, porque eso es un mecanismo que siempre se ha usado. Y van a haber otros congresistas caviares, como Gino Costa en su momento, que van a actuar contra el Congreso. Sí, ahora, claro, ya van a empezar algunos. A decir, este Congreso no vale nada. ¿Y sabes qué? ¿Por qué tenemos la sospecha de que el golpe viene contra el Congreso y puede terminar con su disolución? O sea, la Boluarte, hasta ahora se está discutiendo si Boluarte cae por el voto del Congreso a través de una moción de vacancia, pero nadie se ha puesto en la hipótesis contraria de que Boluarte termine cerrando el Congreso. Y eso, ¿sabes qué? ¿Cómo podría darse? Si se desarrolla la estrategia del plan contra la Patricia Vieira. Han cumplido ya una primera, han tomado el ministerio, ahora lo van a remodelar a su función, pero esa remodelación va a tener sentido si es que ellos logran una ofensiva contra los congresistas. Ayer hubo un trascendido, por supuesto, del canal Nativa, que es un medio caviar, diciendo que hay 9 congresistas que han sido imputados o han sido parte de la declaración de Villanueva, este mafioso asesor, con los cuales él por mandato de Benavides, habría hecho
sus trapacerías. 9, ¿no? Entre ellos está Patricia Chirinos, algunos niños y otros más, ¿no? Es una, claro, es una selección escogida de entre todos. Este hombre ahora es un vocero infalible, ¿no? Y lo que dice inmediatamente se suscribe, menos cuando menciona a Gorriti. A Gorriti, ahí no. Es que son los dobles parámetros, ¿no? Que dicho sea de paso, Gorriti es uno de los factotum de todo esto, ¿no? No, claro, otra vez fue factotum en el año 18-19 y ahora es factotum de esto, y seguramente en esta nueva ofensiva deben haber aprendido los errores cometidos y van a ser mucho más eficaces. Porque mira, si prospera la investigación contra la Benavides y la siguen embarrando, le sacan cosas, el crimen de Benavides, de banda, tiene que haber hecho con cómplices, y esos cómplices no son otros más que los congresistas. Se va a arrastrar al Congreso. Y son también medios de oposición, incluidos todos los medios de oposición, PBO, Willax, Expreso, también nos van a querer poner en la picota. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos contribuido, y los caviar necesitan destruir estos nuevos factores de poder democrático que se han creado en este tiempo y que le ha hecho la contraparte, y que no existían el año 18-19, donde los caviares tenían la cancha libre para hacer todo lo que hicieron, incluyendo la caída del gobierno del presidente Merino. Es interesante lo que dices, ¿sabes? Porque se viene entonces una ofensiva brutal, ¿no? Claro, que no solamente si los caviares actúan con firmeza, disparar primero y después preguntar, esto va a venir incluso hasta contra los medios de comunicación, ¿no? Van a empezar a decir de que esta es una mafia. O sea, si desde la Fiscalía se ha articulado el control contra SUNEDU, para el tema del defensor del pueblo, que no sé qué tiene que ver en el asunto, por supuesto de la de Zoraida, esto de la Junta, si eso se califica como criminal y si eso llegara a aprender en la ciudadanía, espero que no, y hay gente que empieza a decir, sí, yo también, y empiezan algunos congresistas traidores a decir, sí, pues me dijeron tal cosa, ¿no? Empiezan a hacer algunas declaraciones alarmistas de esta manera, entonces el Congreso se va a devaluar hasta el último concho. Es un Congreso que tiene 6%, creo, de respaldo. Entonces, sí, es muy fácil, no va a resistir una campaña de este tipo. Mover las aguas. Y entonces, en ese momento, basta que se pida una cuestión de confianza cualquiera, o el Congreso se echa completamente y ya se desdibuja cualquier viso de oposición, se subordina, se calla y entonces se vuelve acepta ser dirigido por el titiritero gubernamental y los caviares, o simplemente se va a una confrontación donde Boluarte va a levantar pues la bandera de la moralidad, de la lucha contra el crimen, contra la organización y todo lo demás. Apoyada y por como toda a ella, la y claro, y tiene más un argumento, porque la corrupta Benavides también la quiere meter a ella y a Otárola. Entonces se da pues el cuadro completo para cambiar de posición y parecer a la ofensiva. Estoy convencido de que ninguno en el Congreso se da cuenta, ni siquiera otean esta posibilidad. Qué escena tan parecida, ¿no? Es increíble, porque igual ahora nos vamos hasta la nueva legislatura en marzo, y en la carpeta, como en la época del Vizcarra, hay una moción de vacancia contra Dina Boluarte, está la acusación de la fiscal Benavides contra Dina Boluarte, ¿no? Entonces ella también tiene estos cañones apuntándola. Pero son cañones que los puede usar al revés, pues eso justifica que este Congreso la quiere vacar, claro, por eso, para mantener la corrupción. No, ya el argumento lo pensarán, pero ¿quién podría pensar? A ver, hagamos memoria, estimados amigos, cuando sube Vizcarra al poder, ¿quién podía pensar en el mes de marzo, abril, mayo, que Vizcarra iba a terminar cerrando el Congreso que lo había puesto como presidente de la República? ¿Alguien pudo pensar eso? Nada, imposible. Y el que lo diga miente. Moqueguando con buenas maneras, un hombre que venía de provincia. Además, ¿quién lo había puesto? El Congreso lo había puesto sacando a Kuczynski. Y venía precisamente de un partido con credenciales democráticas, ¿no? Que era el de Kuczynski. Claro. Entonces, obviamente Fuerza Popular pisó el palito y creyó en él. Y un año después, este sinvergüenza, puesto por los fujimoristas, termina llevando a prisión a Keiko Fujimori y a muchos otros fujimoristas, persiguiendo a Alan García hasta su muerte, persiguiendo a toda la fuerza de la oposición, y como colofón cierra el Congreso de la República. Y como todo va dando vueltas,
termina siendo vacado por el Congreso que hizo a su medida. Ah, claro, eso sería lo que falta. O sea que, Sí. porque pueden convocar, faltando un año, ¿no?, a un Congreso suplementario. Y claro, y en un escenario donde la gente está escaldada, odia a todos, que se caiga una parte del trípode de la odiosidad, el Congreso ya, pues la gente dirá, por lo menos que se vaya el Congreso. Claro, se va el Congreso. Ahora, tiempo después van a creer que el Congreso saque a Boluarte. Claro, esa es la otra posibilidad. Esa segunda parte ya espero que no sé si cometerán el error de dejar que la cosa fluya sola o la van a manejar. Pero sí, efectivamente, hay demasiadas similitudes y entonces yo creo que este ejercicio que estamos haciendo es absolutamente lícito. Estamos alertando a ustedes, amigos que nos están escuchando, sobre los peligros que vienen. Este tema de la Junta y compañía, lo que pasa, no es un asunto que solamente tiene que ver con los fiscales, no solamente es una crisis en las alturas, sino va a tener repercusiones muy graves para el proceso democrático. Esto, Ángel, me recuerda, permíteme hacer una pequeña digresión. Cuando estudiaba en la Universidad Católica, Sí. tenía un curso de filosofía y de historia con el padre Armando Nieto, Ajá, claro. que era una tremenda figura, Sí, el padre sí, Nieto, sí. ¿no? Y el curso se basaba básicamente en la interpretación del tiempo y de los elementos de la historia, ¿no? Entonces él te contaba que en la antigüedad se creía en el eterno retorno. El ¿no? tiempo cíclico. El tiempo cíclico, todo se iba repitiendo, Sí. pero después venía Juan Bautista Vico y decía que el tiempo era una espiral Sí, ascendente. tenía ¿no? como, claro, momentos de corsi y recorsi. El corsi y recorsi, y también se repetían ciertas cosas, Sí. pero yo recuerdo lo que explicó sobre Nietzsche, Sí. ¿no? Nietzsche decía que en la historia había un número finito, determinado de elementos, que cuando se volvían a combinar se repetía el tema. Cuando se junta A más B más C, va a haber guerra, inexorablemente. Ya, qué interesante. ¿No? Y curiosamente estamos en una escena en que se están repitiendo los mismos elementos del año 18. Pero claro, pues, o sea, ¿por qué? Porque la gesta democrática del 7 de diciembre ganó una batalla, pero no la guerra. Así es. Y no se culminó con el proceso de derrotar, o si prefieren, en términos médicos, extirpar el cáncer que venía corroyendo a la sociedad peruana. Se dejaron las células cancerosas vivas y esas células se reproducen, se mantienen y vuelven al ataque, fortalecidas además. Además, sí, yo creo que ese es el mejor ejemplo ¿No? de lo que está pasando y de lo que ha pasado en este año, ¿no? Realmente es terrible esto. Esto, miren, algunos de ustedes podrán pensar que estamos un poco exagerando, que estamos locos quizás, pero no tiene sentido que los Cavieres hayan hecho este esfuerzo de tumbarse la Benavides a como dé lugar, ¿eh? Porque el hecho era sacarla. Entonces, ¿qué importa que la Junta haya cumplido o no la norma, la ley, el reglamento? Olvídate, eso era secundario. Tenían que sacarla y poner a un el interino ya empieza... Al final esa es una discusión de iniciados, de técnicos. Al final eso es La tonto. opinión pública no lo termina de entender. No termina de entender, pero es que había que sacarla como dé lugar. Entonces, se monta el escenario, jefe de banda, ¿cómo puede ser? No puede quedarse, imposible, tiene que irse. Y la sacan provisionalmente, ¿no? Y luego esa misma madeja la van a seguir para envolver a otros más. Y el próximo es el Congreso de la República. Entonces, grave error de los congresistas en su conjunto no haber luchado y forjado para que el tema de la Junta se discuta el último día de la legislatura y eventualmente se vote una sanción de destitución que legítimamente le correspondía por haber violentado todo el proceso constitucional, el fuero que tiene la inmunidad que tiene la fiscal y haber pues asumido, haberse metido en un tema jurisdiccional, el tema del delito, sin tener competencia para ello. Ahora, tú has hablado, Ángel, de que esto puede alcanzar más allá del Parlamento y los partidos democráticos, incluso a los medios. Pero hablando de medios, también hay una complicidad de cierto sector de los medios con esta situación. Vuelven pues también. ¿No? Hay el otro lado de la medalla. Los medios caviarizados, donde hay influencia caviar, y de esos que se cayeron, y otra vez Odebrecht. Hoy día Ginny Winkeltome en el programa con Chema Salcedo decía esto, otra vez Odebrecht aparece que está detrás. ¿Recuerda esa famosa frase que Odebrecht pone y quita presidente? Sí. Yo creo que hay que tenerlo presente y entonces han logrado. La verdad es que este conflicto de caviares, castillistas y la gente del Boluarte y el gobierno tienen coincidencias, son distintos, pero tienen coincidencias a partir de su propia búsqueda de impunidad. Claro, eso es lo que los une, pues. ¿No? En este caso, la señora Boluarte
tiene una investigación avanzada, no el tema de las muertes, que yo creo que es un caso diferente. A mi juicio ese es el lado menos culpable de ella, porque ella tenía como presidenta que garantizar el orden público y encargarle a la policía que lo haga. Y si la policía lo hizo mal, es un tema de la policía, no puede ser un tema de ella. Ella tiene todos los defectos, yo soy opositora, pero no creo que ella haya mandado, mata a estos porque son indígenas asquerosos y yo quiero verlos muertos. Eso no ha sucedido objetivamente, y lo digo yo que tengo un rechazo frontal a la señora Boluarte, porque eso sería mentir y exagerar. Pero... Cosa que sostiene la Corte, ¿no? Interamericana. Pero la Corte y el que habla de un genocidio. Porque con eso a ella la ponen en jaque, la vuelven vulnerable. Entonces dice, ¿qué cosa puedo hacer para portarme bien? ¿Cómo puedo recuperarme? Entonces, haz esto, pero no permitas que la derecha concluya, vamos a hacer una alianza, nosotros te vamos a proteger en lo inmediato, que tampoco debe creer mucho a los caviares, pero en fin, algo le van a ofrecer que ya no van a investigar. El problema de ella es la investigación del hermanísimo. Ah, sí, claro. El hermano que se ha propuesto ni más ni menos crear un partido político usando sus relaciones en el aparato del Estado. Es más corrupto que eso no puede haber, porque ¿qué cosa es lo que pide? Gente, recursos, tanto del sector público que los agarra, cosa que está prohibido, como de mucha gente que tiene expectativa de negocio, que está dispuesto a apoyar ese partido a cambio de beneficios. Así es. Entonces, esa es la razón. Y nadie niega acá que el señor Boluarte quiere armar un partido político desde el aparato del Estado. Y Alberto Tarola, parece ser que el tema de las amigas, pues que no, todos tienen también su le punto preocupa, débil, ¿no? Y por eso es que, acuérdate tú que el sábado, un día antes que se produjera esta intervención de Colchado y compañía, él le dice, díganle al filósofo que esté tranquilo. Ustedes, amigos, recordarán esa entrevista. Estaba preguntando, la prensa le preguntaba sobre las amigas, él decía que no, y termina algo que nadie entendió en ese momento. Yo estaba afuera, estaba en Argentina, no conocía esta entrevista y le pregunto a periodistas ¿a qué se refería. Nadie entendió en ese momento el mensaje. Pues, no. Pero 24 horas después de esas declaraciones, o 48 horas después, ¿no? El filósofo estaba siendo detenido por la policía, por la DIVIAC, por la policía política del gobierno. Eso es un tema objetivo y este señor Otárola lo sabía perfectamente. Entonces aquí hay demasiadas coincidencias para no sospechar y empezar a pensar un poco mal. Sí, hay que pensar un poco mal. Sin duda. El campo democrático piensa siempre bien y en política eso es un error. No, claro que Tienes sí. que empezar a pensar mal. No hay que ser para ingenuos. No hay que ser ingenuos. Y aquí la ingenuidad pues es la que, caramba, desborda y eso es lo que yo creo que está detrás y tengo la impresión que no se ve. El día de ayer el papelón en el Congreso de la República, luego de que generaba una expectativa, sí se va a ver. Entonces, realmente, yo tenía mis dudas, pero muchos amigos míos, la gente estaba, entusiasmado. Porque sí va a ser justicia. La verdad, si a la señora Benavides la habían sacado de manera irregular, bueno, pues está bien. Había que darle de su propia medicina en una acción que el Congreso podía perfectamente llevar a cabo. Creo yo hubiera sido constitucional, por más que Cairo y compañía decían que no iban a obedecer la orden. Pero no fue necesario que la sangre llegue al río, porque el propio Congreso, en este caso a través de un presidente traidor y corrupto que pertenece a las filas del partido de Acuña, se encarga de traicionar desde dentro. No, es increíble. Como lo hizo en su momento Salaverry. Exactamente. Pero ahora sorprende la forma prepotente y la impunidad con la que actúa la gente de la Junta, ¿no? Como se saben, intocables, ¿no? No, pues claro, o sea, este es un tema que, además, qué gracioso, mandaron 2 cartas diciendo que quieren más tiempo para explicar, quieren defenderse, preparar su defensa, claro. Y uno de ellos está resfriado. Uno está enfermo. Y nadie fue, como bien dijo Montoya, nadie ha venido, o sea, el resfriado contagió a todos, claro, y nadie fue. Finalmente podían dejarlo al resfriado para después y suspender a todos los demás. Claro. No, tampoco son una unidad indivisible, ¿no? Por supuesto. No, pero ellos que
que ni siquiera se molestaron en darle respuesta a los oficios de inhibición que planteó la defensa de Patricia Benavides, ¿no? y de la incompatibilidad, ¿no? Ni siquiera se molestaron. Claro. Dijeron que lo habían hecho, pero no lo hicieron, porque lo hicieron con ya cuando les imputaron eso, dijeron, sí, te he mandado ahí cualquier cosa. Entonces, estamos pues en un mundo donde lamentablemente estas instancias jurisdiccionales que debieran ser neutrales, independientes, para garantía de todos, se convierten pues en herramientas políticas usadas, en este caso por el caviaraje, de modo grotesco. Y entonces vamos a tener el próximo año 2024 un año de definiciones muy graves. O sea, el caviaraje termina no derrotado, sino empoderado. Así es. ¿Ya? Los castillistas dicen ahora, se han liberado a Fujimori, que también liberen. Sí. Además, yo no sé por qué diablos se demora tanto la acusación contra Castillo, por lo menos por el tema de del golpe de Estado. Hasta ahora nada, ¿no? Sí, ya es un año. O sea, estas cosas, la justicia si no es rápida no es justicia. Pues, ¿no? Y también ese silencio que hay en torno al tema de Toledo, ¿no? Sí, porque acuérdate, las audiencias de Keiko, de Fujimori. Eran violentas, rapidísimas. Eran rapidísimas y eran transmitidas en todos los canales. En hora estelar. En hora estelar. No sabemos qué pasa con Toledo. No, entonces, bueno, que tiene mucho que decir. Yo quiero equivocarme de verdad en lo que estoy, en mis pronósticos, y quiero creer que el próximo año va a ser bueno para todos, pero tal como vienen las cosas, va a ser un año muy duro, muy difícil, si es que permitimos que las fuerzas antidemocráticas que ya gobernaron este país, lo llevaron a la ruina, vuelvan a la carga y entonces otra vez pongan en jaque. Y los esfuerzos que hemos tenido este año, con la gran victoria que hay que decir que fue el 7 de diciembre, que lo hemos reconocido todos, sea revertida de la peor manera por no tener capacidad de administrar y concretar. Ahora, aparentemente, Ángel, hemos estado especulando y dando rienda suelta a la imaginación, pero no es así. Nos hemos basado en hechos concretos, reales, y que son cosas que tienen consecuencias. Sí. ¿no? Entonces, estamos viendo bueno, veremos pues ya la próxima semana, veremos qué cosa es lo que sucede. Ya nos están avisando que hemos llegado al final de este programa. Yo quiero agradecerles a todos ustedes. Vamos a tener todavía un programa más antes de las fiestas de Navidad, donde vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas y hacer ya un tipo de pronóstico para lo que viene el año 2004 que hemos adelantado en alguna manera. Luego de nuestro agradecimiento le pedimos que nos sigan en todas las redes sociales de la Coordinadora Republicana, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, así como a través del canal CRTV de YouTube exactamente. Nos vemos entonces la próxima semana para seguir con los análisis aquí en Conversando con el Perú. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Luciano, buenas noches. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.